Entonces, también vamos a iniciar hoy como una serie de predicaciones, va a ser corta, 4 domingos, que estará basada justamente en ese entendimiento. ¿Cómo podemos entender mejor la Navidad? ¿De qué se trata? Procuramos siempre cada Navidad hacer eso y eso nos va ayudando a tener esa mejor comprensión. Pero para este propósito en particular, vamos a apreciar la Navidad a lo largo de la revelación bíblica. Como les dije, son solamente 4 textos bíblicos que predicaremos esos siguientes 4 domingos, así que no será, digamos, una serie profunda, pero sí nos permitirá de alguna manera apreciar de forma general qué es lo que se habla de la Navidad, no solamente en los evangelios, sino también aún desde antes. Yo te pregunto, ¿tú cómo te preparas para la Navidad? ¿Ustedes hacen preparativos para la Navidad? ¿De pronto? ¿Compran regalos? ¿Alistan planes con la familia? ¿Quién no hace un preparativo de comida, por ejemplo? ¿Algunos de ustedes ya saben qué van a comer el 24? Algunos estaban pensando, a algunos les aflige eso, no pueden dormir pensando qué van a comer el 24 de Navidad. Es decir, todos de alguna manera, queramos o no, hacemos ciertos planes. Pero queremos ver hoy y comenzar a notar esto en la palabra, cómo es que Dios preparó la Navidad. ¿Sí? Cómo Dios el Padre preparó ese momento que cambiaría la historia de la humanidad o quebraría la historia de Navidad de la humanidad en dos. Y hemos de decir que la Navidad no comenzó ni con los ángeles anunciándole a María el advenimiento de Jesús, ni con los pastores yendo a visitar a Jesús, ni con los sabios de Oriente. No comenzó ahí la Navidad. ¿Ustedes saben dónde comenzó la Navidad? Bueno, la Navidad comenzó en el principio. En el principio. Así que yo quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, en Génesis. Génesis, el primer libro de la Biblia. Lo que nos cuenta la revelación bíblica acerca de cómo comenzó a tejerse la idea o la necesidad de un Salvador. Y si nosotros no entendemos Génesis, especialmente los primeros 3 capítulos de Génesis, no vamos a entender de qué se trata la Navidad. Así que tenemos que ir allá para poder apreciar qué es lo que está sucediendo. Así que por favor ubícate en el capítulo 3 de Génesis y vamos a leer desde el verso número 1. Yo quiero leer esta historia porque nos va a ayudar mucho en el contexto. Así que leeremos así Génesis capítulo 3, verso del 1 al 21. Dice así la palabra del Señor. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó
Y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu frente, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Verso 21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Oremos, Señor, queremos agradecerte por tu palabra esta mañana. Por favor, permítenos entender con un poco más de claridad de qué se trata esto de la Navidad. Porque es un tiempo de bastante ruido, de muchas cosas, de afanes, de alegrías y tristezas, de expectativas, de deseos muchas veces descontrolados. Pero ayúdanos por favor a entender bien qué es esto de la Navidad. Y que no queremos solamente pasar por tradición, sino que queremos entender en nuestro corazón realmente lo que ocurrió hace más de 2000 años cuando se escuchó que había nacido el Salvador del mundo. Danos esa comprensión, por favor, no solamente para acumular información, pero especialmente para que nuestras vidas sean transformadas y sean cambiadas. Pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo les parece la historia? Bueno, todos la hemos leído, pero especialmente cuando uno regresa una vez más a leer esta historia, hay muchos elementos, digamos, fascinantes ahí, pero especialmente, como se ha dicho, este es uno de los textos más dramáticos en toda la Biblia. Es uno de los textos más oscuros, por así decirlos, pero también es uno de los textos donde más luz de esperanza hay. Y ya veremos un poco sobre eso. Así que hoy queremos ver la Navidad en el principio. Yo voy a decir 3 cositas respecto a este pasaje. Lo primero es la necesidad de la Navidad. ¿Por qué es necesaria la Navidad? Cuando estamos hablando de Navidad, estamos hablando de la natividad, de ese buen anuncio que se hizo de que Jesús había venido. Pero queremos entender hoy por qué era necesario eso, qué significa eso para la vida, por qué celebramos eso. Bueno, ustedes pudieron entender y apreciar en esta lectura que Dios había hecho una prohibición. Esa prohibición consistía en que Adán y Eva, como la primera pareja que Dios había puesto sobre el jardín, Él les dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles, pero menos de uno pueden comer. Muy bien, Eva le dice eso a la serpiente, ¿no? A Satanás. Ella ha entendido bien, Adán le ha comunicado bien la instrucción, así que no hay duda al respecto. Pero podemos apreciar el acto de desobediencia de Adán y Eva. No vamos a profundizar mucho en eso hoy, esperamos hacerlo el próximo año, que estaremos viendo toda la Biblia en un año. Pero basta mencionar lo siguiente. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, como ustedes pueden ver ahí de manera descarada, lo que en sí ellos hacen es proclamar independencia. Lo que ellos han hecho ahí en ese acto es mostrar que su deseo no era solamente comer de ese fruto. Bien dice que era como apetecible, ¿no? Y uno puede imaginarse la variedad de frutas que había en ese lugar. Pero había algo en particular en ese árbol que a ellos les llamó la atención, especialmente a ella porque dice que el árbol era deseable, ¿no?, para comer.
Pero más allá del asunto, digamos, físico de tomar de ese fruto, el asunto ahí era mucho mayor, era más profundo. El asunto es que Adán y Eva cayeron en la tragedia de dirigir sus deseos, como ustedes pueden ver ahí, de llegar a ser iguales a Dios. Imagínense ustedes. Porque lo que Satanás le dice a ellos es, Dios sabe que cuando ustedes coman de esa fruta serán iguales ¿a quién? A Él. Por tanto, lo que ellos en últimas desean es ser iguales a Él. Es decir, aquí hay como un grito de independencia que conllevaba la terrible idea de decir, no podemos confiar en este Dios. Noten, por favor, que las palabras de la serpiente son muy astutas. ¿Se dan cuenta? Miren la pregunta que les dice. ¿Con qué Dios les ha dicho? Es como que de alguna manera está sembrando en el corazón una duda, una interrogante, ¿no? Ah, así que Dios ha dicho eso, ¿no? Interesante. La forma en la que este momento, digamos, se da muestra esta duda que lo que está haciendo es atentando contra el carácter mismo de Dios, la veracidad de la palabra de Dios y del carácter bueno de Dios. Lo que se está poniendo en tela de juicio ahí en ese momento es, ¿realmente este Dios es confiable? Es decir, la pregunta en el fondo es, ¿tú puedes confiar en este Dios? ¿Puedes creer en este Dios que te ha dicho eso? Parece que no. Y por supuesto, lamentablemente las palabras de Satanás tuvieron gran efecto en Eva y luego en Adán, porque ellos tomaron de eso. Ella les ha mostrado que Dios no luce como ellos pensaban, que Dios más bien luce como un ser que es egoísta y que en el fondo no quiere lo mejor para ellos. Y uno debe parar un momento de la lectura para pensar en lo siguiente. Apreciar que Satanás sigue actuando así hasta nuestros días. Es decir, no ha cambiado la fórmula, no ha cambiado la manera de mostrarnos a Dios. La tentación siempre está orientada hacia vernos como independientes, querernos ver independientes. Cuando tú y yo deliberadamente decidimos ofender a Dios o ir en contra de su ley, lo que en última estamos diciendo es, quiero ser independiente. No quiero someterme a este Dios, no quiero someterme a lo que dice, no quiero seguir sus instrucciones ni su ley, no quiero someterme a su palabra. Quiero hacer lo que quiero. Es como cuando los hijos se van de la casa, ¿cierto? A ver, padres, ustedes que sus hijos se han ido de casa. Cuando los hijos salen de casa, ¿qué sucede? Ellos comienzan a vivir ¿cómo? Como quieren. Porque mientras están de alguna manera bajo nuestro techo, hay unas instrucciones, hay unas normas, y por eso muchas veces los hijos deben salir de casa, ¿cierto? Ya en cierta edad, porque ellos ya no quieren vivir bajo esas normas. Ya eso de llegar a las 10 de la noche a la casa, ¿cierto? Eso de tener que lavar la loza, de tener que ayudar con el oficio en la casa, ya no gusta mucho. Ya uno comienza a mostrar ese deseo de vivir más como uno quiere. Que uno no desea que nadie le esté diciendo a uno qué hacer, a qué hora levantarse, qué comer, a dónde ir, a qué hora llegar. Así que uno quiere independencia. Y en el fondo lo que Adán y Eva querían era justamente eso, independencia. Ellos no querían seguir ni someterse a la instrucción de Dios. Ahora noten ustedes por favor en el verso 9 la pregunta que Dios le hace a ellos. El Señor les dijo esto, ¿dónde estás? Ahora la pregunta es, ¿no sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? Por supuesto que sí. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, aún lo más íntimo de nuestro corazón, aún el pensamiento más escondido que tengamos, Dios lo conoce. Así que por supuesto, Dios sabía dónde estaba Adán y Eva, pero la pregunta que Él les hace es una pregunta que retumbó en el huerto en aquel momento y sigue retumbando en nuestras vidas hasta el día de hoy. Porque la pregunta que Dios le hizo consiste
en traer a cuentas a aquellos que no han querido someterse a su voluntad. Es decir, los que no han rendido su voluntad a Dios y Dios les pregunta, ¿dónde estás? Es el llamado del Creador a toda persona, a ti y a mí, que Dios nos llama a rendir cuentas. Y todos, de alguna u otra manera, todos nosotros un día tendremos que presentarnos delante de Dios y Él nos dirá, ¿dónde estás? No para saber exactamente, geográficamente, en dónde estamos, pero para saber dónde está nuestro corazón. Así que el llamado de Dios a Adán retumbó en su corazón. ¿Dónde estás? Ahora yo quiero mostrarle lo siguiente referente a las consecuencias. Ustedes pueden darse cuenta en ese texto que hemos leído, hay unas consecuencias. Y las consecuencias que tenemos hasta el día de hoy, digamos, yo quisiera mencionarlas en la siguiente manera. Las relaciones se rompieron desde aquel entonces y se rompieron de la siguiente manera. Noten ustedes, la relación se rompió entre Dios y el hombre. Noten ustedes que lo que Adán y Eva hicieron fue ocultarse de la presencia de Dios. Piensen por un momento, Adán y Eva caminaban todos los días en esa libertad delante de Dios. Dios habitaba con ellos, en medio de ellos, así que todo el tiempo vivían en plena libertad delante de su Señor. Pero llega un momento, después de que ellos comen de este fruto, que su reacción, ¿cuál fue? Esconderse, ocultarse de la presencia de Dios. Lo que antes había sido un deleite, ahora se volvió en miedo y culpa, vergüenza. Ellos salen aterrados para esconderse de la presencia de Dios. Aquí hay una muerte espiritual. No quieren ni pueden estar delante de la presencia de Dios. Les inunda la culpa, el miedo, la vergüenza por el pecado. Alguien mencionó esto, dijo referente al pecado, así es el pecado. Promete mucho, pero lo único que otorga es separación de Dios y ruina total. O como alguien también dijo referente al pecado de la siguiente manera, el pecado es una duda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente. Todo lo que el hombre aborrece, eso es, un bulto de maldiciones y calamidades, bajo cuya presión aplastante e intolerable gime la creación entera. Eso fue lo que hizo este pecado, esta caída, una separación entre Dios y el hombre. Algo se rompió ahí, ya no había libertad, ya no se quería ir a Dios, ahora se quería huir de Dios. Y eso es lo que ocurre hasta nuestros días, así es. Pero también ustedes pueden darse cuenta que se rompió la relación entre el hombre y la mujer, entre los hombres, entre los seres iguales. Ellos ahora sienten vergüenza, ¿no? Y por eso es que ellos también corren a hacer ¿qué? Unos trajes para cubrir su desnudez, porque tienen vergüenza el uno del otro. Pero noten ustedes que cuando Dios llama a cuentas a Adán, ¿qué es lo que Adán dice? ¿A quién culpó a Adán? La mujer. Ahora, es interesante porque en últimas Adán dice, Señor, es que la mujer que tú me diste ya no es tan placentera Eva, ¿cierto? Eso cuando él la vio y le brillaron los ojos, ¿verdad? Y cayó de rodillas delante de Eva para admirar y contemplar tanta belleza y hermosura y decir, Señor, gracias por esta creación tan hermosa. Ahora dice, esa mujer, ella es la culpable. Pero también en el fondo, Adán está culpando ¿a quién? A Dios. En últimas, él está diciendo, bueno, Señor, pues a la final ese invento fue tuyo, ¿no? Pues yo nunca te dije que crearas la mujer. Tú la creaste. Tú me la diste. Ella me dio de comer. Yo apenas soy una víctima en todo esto, ¿no? Imagínense en eso. ¿Usted se imagina qué estará pensando Eva mientras él hablaba? Eva estaría pensando, en la casa arreglamos. Se rompió la relación, se destruyó, se dañó. Pero además noten ustedes también que la relación entre el hombre y la tierra se deterioró, se dañó.
Maldecida fue la tierra por causa del pecado, maldita será, le dice el Señor, ¿no? Comerás con grandes trabajos, es decir, con sudor. Lo que antes, digamos, florecía y la abundancia que había en ese lugar, la variedad que había en ese lugar. Ahora déjenme recordar siempre que decimos en este texto lo siguiente: el trabajo no fue por causa del pecado. Dios ya le había dado instrucción a Adán de labrar la tierra, de cuidar la tierra, así que ya le había dado un trabajo, pero lo que Dios está diciendo ahora es que ese trabajo ya no sería placentero. Ese trabajo tendría unos quebrantos ahora, porque si antes la tierra producía solamente en abundancia, ahora la tierra sería árida, habría espinos, ya no sería tan fácil encontrar el sustento. Y eso es lo que tenemos hasta el día de nuestros días. Así que apreciemos cómo el pecado trajo consecuencias funestas, dramáticas y dolorosas para la humanidad. La humanidad misma quedó bajo el deseo mismo en una inclinación hacia el mal. Y solamente ustedes tienen que girar un poco las páginas de la Biblia para darse cuenta qué es lo que sigue después. Y el siguiente relato después de este texto es el de Caín y Abel, ¿se acuerdan? Y ustedes recuerdan lo que Caín hizo con su hermano, que vilmente lo asesinó. El primer homicidio sobre la tierra. Y cuando Dios le preguntó a él, ¿se acuerdan la respuesta de Caín, no? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? La maldad en el corazón, descarada de enfrentar a Dios y de no rendirle cuentas. Pero uno puede notar, a partir de ahí en adelante, la humanidad quedó sumergida completamente en toda maldad. En iras, en egoísmos, en rebelión, en envidias, en dolor, en tristeza, en odios. Eso es lo que comenzó a pasar a partir de ese mismo instante. Este no fue solamente un hecho que afectó a Adán y a Eva, sino que llegó también de ahí en adelante a cada persona que comenzó a nacer y a descender de esta primera pareja. Juan Calvino llamó a esto la depravación total. Hace poco vimos un poco acerca de las doctrinas, ¿no? Y hablábamos de eso, de la depravación total, la incapacidad del ser humano en buscar a Dios. El hombre por naturaleza mismo no busca de Dios, no quiere a Dios, no anhela a Dios. Todo lo contrario, la naturaleza misma de lo que somos nos inclina, nos conduce, nos seduce, nos lleva permanentemente a estar lejos de Dios, a querer vivir en nuestros placeres, en nuestros deleites y nuestros deseos, y no queremos que haya absolutamente nadie que nos diga cómo es que tenemos que vivir o de qué se trata. Cada quien construye su vida y crea su mundo en la manera que mejor y más le conviene para vivir mejor. Esa es la realidad que tenemos hasta el día de hoy. En Romanos, el apóstol Pablo dijo, capítulo 3 dijo, no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo también dice en Efesios 2, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Y Colosenses, el texto que hemos leído hoy, dice que éramos de ánimos hostil, ocupados en malas obras. Ocupados en malas obras. Esa es la realidad de lo que ocurrió ese día. Ese día no solamente fue funesto para Adán y para Eva. Ellos como representantes de la humanidad condujeron a toda la humanidad a esta misma realidad. Así que ahí es donde comienza a existir la necesidad de la Navidad. Así que en segundo lugar, déjenme mostrarles cuál es entonces el mensaje de la Navidad. Si este es el trasfondo, si este es el escenario que se presenta para la Navidad, entonces veamos de qué se trata o cuál es el mensaje de la Navidad. Miren por favor conmigo el verso 15. El verso 15 es central en este capítulo. El verso 15 dice así, mientras Dios le está dando sentencia a Satanás, Dios pronuncia estas palabras, pondré enemistad entre tú y la mujer,
y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Aquí encontramos la primera alusión, el primer mensaje, digamos, evangelístico o del evangelio en toda la historia de la humanidad. Si bien esta narración recrea o nos cuenta una historia bastante oscura, a la vez es como que en todo ese momento oscuro que se está viviendo de terror, de culpa, de vergüenza, de tristeza, de frustración, de miedo, lo que está ocurriendo ahí es terrible. Imagínense en estar delante de la presencia de Dios que está pronunciando juicio y está diciendo cuáles son las consecuencias de estos actos, pero en medio de esa oscuridad, en medio de ese momento tan triste y tan dramático, apreciamos lo siguiente: Dios nos deja ver su gracia y su misericordia. Lo primero que tenemos que notar es que cuando Dios les dijo que ellos morirían y que en efecto iban a morir, noten ustedes que hacia el final Él les dice: ustedes eres polvo y al polvo volverá. Lo que Dios está diciendo es: ustedes que nacieron para vivir, ahora van a experimentar la muerte como una consecuencia de su pecado. Por eso, desde ese día hasta el día de hoy, todos nosotros y todas las personas mueren. No importa quién seas, ni en dónde hayas nacido, ni cuánto tengas en el banco, ni qué salud tengas, ni qué título tengas, no importa cuál sea tu nombre. La realidad para toda persona en este universo es que un día nace y un día muere. Y eso es igual para toda la humanidad. Y eso es así porque así se estableció desde el principio por causa del pecado. Así que Dios le dice a Adán y a Eva: ustedes fueron tomados del polvo, así que ustedes al polvo volverán. Es decir, Dios está sentenciándolos a la muerte. Pero lo interesante en el texto es que Dios, como creador absoluto y soberano, noten ustedes que ellos no murieron inmediatamente. ¿Se dan cuenta? Es decir, Dios pudo haber tomado la vida de ellos en ese momento como consecuencia de su pecado y su maldad, pero Dios no lo hace. Es decir, ellos continúan con vida. Y ya ese hecho es una manifestación de la gracia y de la misericordia de Dios. Que Dios no les ha quitado la vida instantáneamente. Ahí ya comenzamos a ver que se enciende una luz de gran amor y de gran bondad de parte del Señor. Pero por sobre todo, la alusión en este verso a un Salvador nos presenta todavía más un panorama mucho más alentador. Esta promesa extraordinaria del verso 15 consistía en que una simiente, es decir, un descendiente de la mujer, llegaría a lidiar con la serpiente, con Satanás, quien se rebeló contra los propósitos de Dios. Ahora, todos sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? ¿Quién era ese descendiente que Dios estaba hablando aquí en Génesis capítulo 3, verso 15? Jesús. Ahora nosotros entendemos eso por la revelación bíblica, por la progresión de la revelación. Mientras leemos la Escritura nos damos cuenta que el Antiguo Testamento empieza a mostrar señales, avisos, imágenes, ideas de que hay uno que vendrá para traer verdadera salvación. Y esa es la historia de Israel. Ellos están aguardando por un Salvador. La pregunta siempre es: ¿quién es este hijo? ¿Dónde estará? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Así que este verso, siendo el primero en anunciar la obra de Cristo, nos deja apreciar lo siguiente, queridos: que el Señor Dios ya tenía un plan aún desde antes de la caída. Dios ya tenía un plan para traer un Salvador. Y ya veremos un poco sobre las implicaciones de esto para nuestra vida. Pero piensa en lo siguiente, por favor. Que Dios viera la derrota de Satanás en esta primera parte de la historia. Perdón, que Dios viera la derrota de Satanás en este momento en el que Satanás parece que ha triunfado, que ha engañado,
y que ha destruido en un sentido esta relación entre Dios y los hombres, muestra que Dios sabía lo que estaba haciendo todo el tiempo. Y uno tiene que preguntarse, ¿no? Las preguntas que muchas veces uno se hace en estudio bíblico, uno se pregunta, si Dios sabía que iban a pecar, ¿por qué los creó? Si Dios sabía que lo iban a ofender, si Dios sabía que estos hijos que Él amó se iban a rebelar contra Él, ¿por qué los creó? La misericordia de Dios y el amor de Dios estaba aún desde antes. Y el plan de salvación estaba aún desde antes. Esto no fue que Dios se le ocurrió a última hora, Dios ya lo sabía. Y noten ustedes, por favor, que Dios ha tomado la iniciativa. Es Él quien tomó la iniciativa. Adán y Eva están ahí. Ellos no pueden hacer absolutamente nada más que esperar el juicio de Dios. Pero Dios es quien sale en busca de ellos. Desde el mismo momento en que ellos están recibiendo el juicio de Dios, ya Dios les está diciendo, yo voy por ustedes. Yo traigo salvación. Yo pienso que este es, hermano, este es como el cuadro más extraordinario que tenemos en la Escritura, junto con la venida de nuestro Señor Salvador, Jesucristo. Es que en medio de tanta maldad en ese momento, y tantas noticias terribles en ese momento, hay una noticia maravillosa, extraordinaria, que supera todo lo que está ocurriendo. Y es que Dios está diciendo, yo daré salvación. Yo daré, Él es quien toma la iniciativa. El plan de Dios no era un retroceso cuando Adán y Eva pecaron, porque Dios quería traer algo más grande para la humanidad. El Dios que ha sido ofendido es el mismo Dios que trae el camino de la reconciliación. Cristo, nuestro Señor Jesús, restauró el camino de regreso que Adán perdió. Por eso mismo Él dijo, yo soy el camino, es decir, el retorno al Edén, la verdad que Adán rechazó y la vida que Adán perdió, como dice en Juan 14:6. Y aún en ese momento, ¿saben? Que la gracia de Dios sobre esta pareja que le ha ofendido y que si bien tiene que vivir de ahí en adelante con las consecuencias, pero están experimentando a la vez, mientras el brazo de Dios está mostrando su juicio y su ira, también a la vez están recibiendo y experimentando la gracia, el favor y el amor de Dios. Y hay un elemento precioso ahí que está hacia el final. Noten ustedes, por favor, qué fue lo que hizo Dios con Adán y con Eva. Verso 21. Miren cómo cierra Moisés. Moisés fue el autor de estos libros. Pero cómo cierra Moisés ese verso 21. ¿Cómo estaban vestidos ellos? Ellos se habían hecho trajes, ¿cierto? Con hojas. Pero interesantemente dice el verso 21 que el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿De dónde tomó Dios estas vestiduras? Muchos de los estudiosos entienden que de alguna manera lo que el texto está diciendo es que cuando Adán nombró a su mujer Eva, hay una evidencia de que Adán creyó en la promesa del verso 15, de que habría descendencia y que en esa descendencia Dios traería un Salvador. Y que en esa confianza, en un sentido que Adán y Eva depositaron sobre esa promesa del verso 15, Dios hace este sacrificio del verso 21, tomando un animal, matando un animal y trayendo la piel sobre ellos para cubrir su vergüenza, su culpa y su maldad. Lo que Dios estaba anticipando con ellos es, un día uno tendrá que morir para cubrir completamente la culpa, la vergüenza y el pecado de todos ustedes. Es la primer anuncio. Dios ya está anunciando qué es lo que tiene que suceder. Dios ya está diciendo, tiene que venir una Navidad. Sin eso no habrá redención completa. Así que ahí está este primer anuncio y este es el mensaje
Hay una necesidad, pero hay un mensaje en la Navidad. Y por último, yo quiero mostrarles lo siguiente. La esperanza de la Navidad. Noten ustedes, por favor, que la historia bíblica nos cuenta cómo desde ese mismo momento Satanás tuvo como objetivo, digamos, destruir o oponerse a esta promesa. El Antiguo Testamento es, digamos, una gran narración de esa verdad. Que Dios tomó a Abraham para llevar a través de Abraham esta promesa de un hijo. Por eso está Isaac, está Jacob, ¿verdad? La promesa que Dios dio a ellos se fue transmitiendo y luego Jacob tuvo sus hijos y esos hijos llegaron a conformar la nación de Israel. Que Dios había dicho que traería en verso 15 de Génesis 3 un salvador de la simiente, de descendiente de la mujer. Y que ese linaje se mantuvo en toda la historia de Israel hasta que leemos allá en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la llegada de Jesús. A través de esa preservación que Dios hizo, pero también se nos ilustra en la Biblia la manera en la que Satanás una y otra vez se opuso a estos planes de Dios y de cuántas veces Satanás quiso destruir, dañar a Israel, dañar a hombres y mujeres que eran sus hijos, pueblo amado. Por eso no debería sorprendernos cuando ustedes leen los evangelios que Herodes quiso matar el día que nació Jesús a todos los bebés menores de 1 año. ¿Se acuerdan de esa historia? Herodes quiso hacer eso. ¿Quién estaba detrás de Herodes? ¿Quién influyó en él para hacer eso? Es que la historia de la Biblia nos muestra claramente este plan que Dios ha puesto, pero que Satanás ha querido oponerse una y otra vez. Pero ¿saben qué? La belleza del Evangelio es esta. Esta es una promesa que no pudo ser dañada por el enemigo, que perduró en el tiempo y que tuvo su cumplimiento con la llegada de la Navidad. La victoria al final, ¿de quién fue? De nuestro Dios. Él aplastó la cabeza a Satanás, como dice en Génesis 3, verso 15, quitándole para siempre el dominio sobre el ser humano. Génesis 3, hermanos, nos dice que el poder de Cristo destruiría a Satanás, sus potestades, que frustraría todos los planes y arruinaría todas sus obras de mal. Lo que tenemos en la cruz es el cumplimiento de esa verdad. Lo que tenemos ahí es que Dios llevó a cabo lo que Él mismo había dicho. Permítanme leer solamente estos dos textos que nos ayuden a pensar un poco sobre esta verdad. En Hebreos capítulo 2, verso 14 dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús, noten ustedes, participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor y la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. ¿Te das cuenta? Y ahora mira lo que dice Colosenses capítulo 2, también interesantemente, verso 14 y verso 15. Habiendo cancelado, está hablando de Jesús, el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿De quién? De Cristo. Noten ustedes cómo allá se nos deja ver y apreciar esto. Alistair Beck, que es el autor de este librito que Seba nos estaba mostrando, él dice lo siguiente referente a este tema. Él dice así: ya que Dios está en control de todo, nada pudo evitar el nacimiento del niño prometido que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ya que Dios está en control de todo, nada pudo evitar su triunfo en la cruz. Ya que Él está al control de todas las cosas,
nada podrá evitar la era venidera cuando la serpiente quede derrotada por completo y Dios lleve a cabo su gran restauración. Cuando uno mira hacia atrás, y tú y yo tenemos este privilegio enorme de poder mirar hacia atrás, estamos a este lado de la historia de la muerte de nuestro Señor Jesús y su resurrección, podemos apreciar una promesa que fue cumplida. Y no solamente una, hay muchísimas promesas, hablan de más de 300 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en la llegada de Jesús, de muchas cosas, dónde nacería, cómo nacería, de quién nacería, qué haría. Es decir, hay muchas cosas que se hablaron de Jesús cientos de años antes de que Él llegara o tocara esta tierra. Así que cuando uno ve todas esas cosas cumplidas en Jesús, por supuesto a nosotros nos anima y afirma nuestra fe. Pero tenemos que pensar en lo siguiente. Además de esa promesa que se cumplió, nosotros, tú y yo, que estamos en Cristo, que creemos en Él, aguardamos por una promesa que aún está por cumplirse. Que Dios dice en Génesis 3 que se cumplió con la llegada de Jesús, pero que finalmente se terminará de dar cuando nuestro Señor Jesús regrese por segunda vez. Porque así lo establece la Escritura. Jesús vino un día como un bebé. Y esto es lo que celebramos, lo que la gente celebra. La llegada de Jesús como un bebé. Pero saben que la Biblia habla de que Jesús regresará. Y cuando Él regrese por segunda vez, no regresará como un bebé, sino que Él regresará como el Dios Todopoderoso. Y dice la Escritura que Él regresará en su gloria, en su poder y en su majestad. Y que todo ojo lo verá. Y que toda persona tendrá que al fin de cuentas verlo a Él y decir, este es Dios verdadero. Este es el Señor. Un día sus hijos, los hijos de Dios, podrán estar en una eternidad disfrutando de la presencia de Dios. Mucho más de lo que estaba en el huerto del Edén, ahí en Génesis. Pero además Dios también asegura que un día no habrá más ni tristeza, ni dolor, ni amargura, ni pecado. Qué gran día, ¿no les parece? Qué gran día. Tú y yo tenemos una promesa. Así como cientos y miles de años pasaron en el Antiguo Testamento quienes aguardaban por la venida del Mesías y llegó, nos tiene que alentar y afirmar en que tú y yo hoy, que esperamos y aguardamos por ese regreso de nuestro Señor, entonces tenemos plena certeza, ¿no? Como el Salmo 133 dice, que debemos de esperar en el Señor como los centinelas esperan la mañana. Ellos aguardan porque un día amanece, porque va a amanecer. Ellos no piensan si será acaso que amanece. Ellos saben que amanecerá. Y por supuesto hay un momento muy oscuro en la noche, muy denso. Pero ellos saben que eso pasará. Y eso es lo que Dios está afirmando para ti y para mí en esta promesa. Lo que Él está diciendo es, Él vino y Él volverá. Así que ahí está, estas tres ideas en base a ese texto bíblico de Génesis 3, la necesidad de la Navidad, el mensaje de la Navidad y la esperanza de la Navidad. Yo quiero terminar con las siguientes conclusiones y aplicaciones. A la luz de lo que hemos mencionado esta mañana, yo quiero animarte a pensar en lo siguiente. Primero, tú tienes que saber que el pecado siempre tiene consecuencias. Génesis 3 es la demostración más fiel y más clara y contundente respecto a ello. El pecado tiene consecuencias. Promete mucho, pero nos conduce a la ruina espiritual. El pecado te puede prometer muchas cosas. Placer, sí, momentáneo. Quizá un momento de disfrutar la vida, sí, temporal. Muchas cosas te puede prometer el pecado, pero recuerda siempre esto.
al final del día, lo único que encontrarás es ruina para tu vida y muerte espiritual. Por eso yo quiero decirte, siempre corre al Señor en arrepentimiento y en fe para recibir su gracia y recibir su misericordia. Como dice la palabra, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Ven, reconoce tu pecado, reconoce tu maldad, reconoce que has vivido alejado de mí, viviendo como quieres. Has vivido en independencia de Dios, queriendo ser tú mismo Dios. Y aquí está el Creador diciéndonos, como decía Alexis en medio de la alabanza, que él decía, cuando decimos Señor, estamos diciendo dueño. Si tú dices que Dios es tu Señor, lo que tú estás diciendo es, tú eres mi dueño. Tú no puedes decir que Él es tu Señor mientras tú vives como quieres. Es una contradicción. Así que si tú dices que Dios es tu Señor, entonces tú reconoces que te debes a Él, que te pertenece o que que tú te perteneces a Él. Dios es el Señor amo de nuestra vida. Así que si nunca has hecho eso, la invitación del Evangelio es ven al Señor en arrepentimiento y en fe. Tú y yo necesitamos entender la implicación de la Navidad, que la muerte de Jesús vino para solucionar el problema más grande de la humanidad. Hermanos, el problema más grande de la humanidad no es la guerra que vivimos hoy en nuestro mundo. Es un gran problema, pero no es el problema. No es la economía. El problema de la humanidad no son los gobiernos de turno. El problema de la humanidad no es lo que pensamos que son los problemas de la humanidad. El problema de la humanidad se describió en Génesis capítulo 3. La humanidad está sometida e inclinada a la maldad, a su propio deseo. Y por eso todo lo que tú y yo vemos en nuestro mundo, odios, guerras, ira, maltrato, todo lo que tú y yo vemos en este mundo no es otra cosa más que el resultado de Génesis capítulo 3. Desde ahí en adelante ustedes pueden leer y notar que esta ha sido la condición en la que todo ser humano se encuentra si no está con Cristo. Así que así está el mensaje. Esto es solo posible cuando venimos a Él. Porque Dios quiere darnos algo diferente, algo nuevo en nuestra vida. También quisiera decirte en segundo lugar que si tú puedes darte cuenta, Dios nunca puede ser frustrado en sus planes. Recuerda siempre eso. Nuestro Dios nunca puede ser frustrado en sus planes. Nada puede arruinar lo que el Señor se ha propuesto. Ni la caída de Adán, ni su pecado, ni su obediencia dañó ni arruinó sus planes. Dios siempre lleva sus planes hasta el fin. Ese es nuestro Dios. Si Dios no hiciera eso, entonces no sería Dios y no sería digno de adoración. Pero si tú y yo creemos en Dios, el creador de los cielos y de la tierra, entonces creemos que Dios sostiene todas las cosas y que nada puede frustrar lo que Él se ha propuesto. Así que Él está en control de todo y eso incluye tu vida. Si Dios está en control de este universo, Él está en control también de ti y de mí. Tú puedes celebrar y descansar en que Él lleva el curso de tu vida y dar cumplimiento a sus propósitos. Cuando tú te estés sintiendo perdido por ahí o perdida por ahí, recuerda siempre eso. Dios está llevando el curso de mi vida. Dios ya escribió tu historia y mi historia. Este es el Dios que no puede ser frustrado. Este es el Dios que lleva a cabo o hasta el fin sus propósitos. Y por último, el Dios de gracia y misericordia siempre brilla en medio de la oscuridad y usa toda situación para adelantar sus planes. Así que yo quisiera animarte que tú puedas pensar y apreciar hoy en la bondad de Dios. Piensa en el carácter de Dios bondadoso.
y estemos agradecidos con Él. Por tanto, ¿no te parece? Uno termina de leer un texto como este y piensa, ¿cómo es que, uno puede pensar, ¿cómo es que hay tanta maldad o tanto juicio? Pero yo creo que lo que más uno tiene que ver en ese texto es cómo es que hay tanta gracia y cómo es que hay tanta misericordia de Dios para nosotros. Porque no solamente lo vivió Adán y Eva, lo vivimos nosotros cada día. El hecho de estar aquí sentados ya de por sí es una muestra de la bondad de Dios para nosotros, de su fidelidad. Que en nuestra peor condición Él nos trajo de regreso para disfrutar su presencia y su compañía.